Eh, Bárbaro, Andrés, que ahí grabaste. Bueno, entonces, esto es un poco, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? O sea, ahora voy a decir concretamente qué es, pero básicamente es un tratamiento que está, si quieren, hay como una especie de organización a nivel mundial. Ahí no sé quién tiene el micrófono abierto, porfa. Mike Hammer, si lo puedes silenciar, por favor. Entonces, hay como una especie de organización a nivel mundial que es como, digamos, una institución que regula lo que son las buenas prácticas en psicoterapia. Y se llama American Psychological Association. Hay un par a nivel mundial, pero bueno, APA es como uno de los lugares más reconocidos. De hecho, cuando uno hace trabajos científicos, se tiene que guiar muchas veces por las normas de cómo se cita, cómo se escribe, cómo se publica, basadas en APA. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es uno de los pocos tratamientos que está avalados también por la Asociación Americana de Psicología. De hecho, si uno lee innumerables artículos, digamos, básicamente la psicoterapia que se usa para el Tourette y muchísimos otros cuadros es la terapia cognitiva conductual. Ahora, ¿es algo mágico, algo increíble, algo que cura? No, por supuesto que no. Tiene muchas limitaciones, ¿sí? A veces, o sea, cuando uno atiende consultantes, no solo tiene que ver con su formación teórica, sino también con un montón de aspectos que el profesional intenta ir mejorando, como, digamos, las horas de supervisión que tiene, digamos, todo lo que se va actualizando y estudiando, también las características de la personalidad de cada terapeuta y un montón de otras cosas que se conjugan con características de los consultantes, que a veces son muy incongruentes, a veces son congruentes o a veces son muy congruentes. Entonces, bueno, uno tiene que ir lidiando e ir surfeando con todo eso. Entonces, como les decía, ¿y por qué es tan complejo lo que es el Tourette? Bueno, básicamente el Tourette, fíjense, en este iceberg es un poco lo que responde a lo que yo les dije antes. O sea, empecemos a contar los titulitos que están en blanco. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, son 15 características que interactúan en el 90% de los casos de chicos que tienen Tourette. O sea, problemáticas vinculadas a lo que son ataques de ira intenso, presencia de síntomas ansiosos, impulsividad, desatención, hiperactividad, alteraciones en el aprendizaje, todo lo tiene que ver con, digamos, muchas veces problemas en cuanto a la desregulación del ánimo, que puede ser primario o secundario al Tourette. Por ejemplo, hay muchos nenes que dicen, no, yo mejor me quedo en casa y no salgo porque me van a ver los tics. Ahí ve ciertos componentes o algunas características de un cuadro de fobia social asociado a muchas veces, cuanto obviamente las personas menos actividades hacemos, más altera nuestro ánimo. Entonces, muchas veces hay niños que presentan problemas de índole más depresiva, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de características que interactúan, que como les dije, pueden ser primarias al Tourette o secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay características que, producto de los tics, se empiezan a desarrollar. ¿Sí? Uy, se van a reír de mí, uy, me cargan por los tics. Bueno, todo lo tiene que ver con algunas problemáticas de bullying, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense lo complejo que es el Tourette. Y si ustedes se ponen a ver, en gran parte, uno lo que tiene que contar es con herramientas, ya sea para el abordaje de los tics y para el abordaje
de todas las características asociadas. No es solo aprender la técnica que después la vamos a ver para el manejo de los tics, sino muchísimas herramientas para el abordaje de otras características. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente, ¿cómo empezamos a abordar el Tourette? Bien, primero, digamos, las técnicas principales para el abordaje del Tourette son dos, que tienen que ver con la reversión de hábitos, que básicamente la reversión de hábitos se compone en dos momentos, que tienen que ver con la detección de las sensaciones previas al tic, en el caso que se pueda trabajar eso, y la técnica propiamente dicha de reversión de hábitos, que básicamente lo que uno hace es darle herramientas a los chicos para que puedan reemplazar un movimiento o un sonido por otro que sea más adaptativo para ellos. El ejemplo que siempre pongo, que fue de este primer consultante que les conté, él iba a un colegio religioso y tenía una vez por mes misa. Y él el tic que hacía era gritar bastante seguido, ¿no? O sea, con diferentes vocales. Por ejemplo, hacía op, 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 así bastante seguido. Entonces él me decía, mirá, a mí me gustaría por ahí, cuando yo estoy en la misa del colegio, por ahí cambiar este tic para que no me miren todo el tiempo. Entonces, la verdad que sí, que era entendible que él piense esto porque, o sea, si están dando una misa, le está gritando, es entendible que los demás lo estén mirando. Y a él le molestaba bastante esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacíamos era tratar de detectar, bueno, a ver, ¿cuáles son las sensaciones previas a eso? ¿Cuáles son los pensamientos que previamente hacen que eso se intensifique? ¿Sí? Por ejemplo, ya había un montón de pensamientos que él tenía, bueno, ahora voy a estar en la misa, todos me van a ver, voy a ser como el centro del lugar, todo. Bueno, eso hacía que se intensifiquen muchísimo los tics. Recordemos que la interacción entre la emoción y los tics es enorme, ¿sí? De hecho, los papás refieren muchas veces, cuando está más excitado mi hijo hace muchos tics. Cuando está muy contento hace muchos tics. Cuando está muy enojado hace muchos tics. Entonces, esto era como una detección de emociones o también sensaciones previas. Él me decía, bueno, por ejemplo, siento que me empieza como a picar la garganta y ahí es cuando tengo que hacer el tic. Bueno, genial. Entonces, cuando él empezaba a tener esta sensación de que le picaba la garganta, pasábamos al otro paso, que es la reversión de hábitos, que era, por ejemplo, que él haga como un leve carraspero y haga como cada vez que a él le pasaba esto. Entonces me dicen, bueno, sí, pero el TEC sigue estando. Sí, está bien. Como les dije antes, no hay ningún abordaje curativo, pero por lo menos él estaba súper contento que hacía un ruido mucho más leve y podía como sobrellevar esa situación. ¿Sí? Entonces, algo que no dije, o sea, ahora les estoy comentando que es básicamente la reversión de hábitos, con este ejemplo que les di, pero no dije básicamente qué es la terapia cognitiva conductual. Repasando, la terapia cognitiva conductual básicamente ¿de qué trata? Tiene como una hipótesis básica de trabajo que es que las personas tendemos a sufrir básicamente por la manera en que interpretamos lo que nos pasa. ¿Sí? O sea, las personas básicamente salimos a la calle, pisamos lo que deja un perro y todos podemos tener diferentes interpretaciones de eso. Hoy es un día de suerte. Otro dice, mirá cómo empecé el día, va a ser todo un desastre. Otro dice, no, mirá, por esto me puedo llegar a infectar el dedo gordo del pie o mi zapatilla puede sufrir alguna contaminación y después eso hace que tenga contacto con mi piel y me pase tal cosa, tal otra. Otro puede decir, genial, qué contento me pone esto, y así millones de interpretaciones, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que nosotros tendemos a trabajar con los chicos es a brindarles herramientas para que puedan aprender a flexibilizar la manera en que interpretan el mundo. Esto no quiere decir que piensen que todo es hermoso y que todo es positivo y la vida es genial, sino básicamente darles herramientas para que puedan primero a aprender cómo funciona nuestra mente y a partir de eso también
poder exponernos a diferentes estímulos y situaciones que muchas veces se tienden a evitar. Y luego la pata, si quieren, más conductual, les dije un poco qué es la pata cognitiva, por eso terapia cognitiva conductual, les expliqué recién, bueno, básicamente qué es la pata cognitiva. La pata conductual básicamente lo que intenta hacer es analizar la conducta y aquellos componentes que mantienen conductas disfuncionales. Por ejemplo, una persona que tiene fobia a un subte, dentro de la conceptualización de la terapia cognitiva conductual, tiende a tener esa fobia básicamente por evitar sensaciones o pensamientos displacenteros que ese estímulo provoca. No puedo ponerle. A ver, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Marcela Petersen, creo que es. Gracias. Bueno, entonces, básicamente, lo que uno intenta hacer es, de a poquito y de manera gradual, ir exponiendo a esa persona para que se vayan, entre comillas, como rompiendo estas asociaciones que se mantienen entre ese estímulo aversivo que me provoca displacer y la emoción que tengo. De hecho, la terapia de exposición, que es el nombre que recibe, es una técnica con una eficacia altísima, ¿sí? Para consultantes con fobias y características asociadas. Entonces, a ver, la reversión de hábitos es un abordaje básicamente conductual, porque uno modifica o intenta modificar una conducta por otra, ¿sí? De manera, uno va como todo esto que les iba diciendo de monitorear las sensaciones previas, observar qué pensamientos tengo, cuáles son las situaciones que hacen que los tics aumenten más, son herramientas básicamente conductuales, ¿sí? Por eso agrupamos estas técnicas dentro de la terapia cognitiva conductual. Y ni hablar de, como les dije antes, o sea, todas las estrategias cognitivas conductuales para todas estas problemáticas. Ojo, hay muchas veces que necesitamos el acompañamiento y la interconsulta farmacológica, ¿sí? O sea, por eso vuelvo con lo mismo, es tan importante las evaluaciones previas. De hecho, muchas veces cuando tenemos problemas de aprendizaje se tiende a sugerir una evaluación neurocognitiva, que ya lo habrán visto con Anto, donde básicamente lo necesitamos para saber cómo están las funciones cognitivas del niño, o sea, cómo está su atención, su memoria, sus funciones ejecutivas, que son tan importantes. Las funciones ejecutivas básicamente son como el director de la orquesta que nos va organizando, nos va como filtrando cierta información. Por ejemplo, ahora por ahí todos nos queremos ir a, no sé, a hacer algún deporte, nos queremos levantar de la silla y tenemos como un director que nos dice, no, pará, ahora es más importante escuchar esto, hacer lo otro, posponer cierta satisfacción. Bueno, muchas veces, ¿se acuerdan que yo les dije este espectro que va desde lo compulsivo a lo impulsivo? Por ahí nenes que tienen características más impulsivas tienden a tener dificultad en posponer satisfacciones inmediatas. Por eso es tan importante el estudio de las funciones ejecutivas, porque es básicamente lo que tenemos acá, se llama lóbulo frontal. Este lóbulo frontal es lo que propiamente nos hace seres humanos a comparación de otras especies. O sea, gracias a esto tenemos lenguaje, gracias a esto hacemos operaciones complejas, podemos observar nuestros propios procesos, tenemos metacogniciones, que es algo muy, muy importante. O sea, ¿qué es una metacognición? Es básicamente poder observar nuestros propios procesos mentales. O sea, nosotros podemos observarnos a nosotros mismos, podemos observar cómo pensamos, ¿sí? Entonces, hay un montón de estrategias también metacognitivas que se utilizan en la terapia cognitiva conductual, que es como un abordaje más novedoso, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, y ahora voy a dejar espacio para las dudas, primero es muy importante en el tratamiento cognitivo, perdón, en cualquier tratamiento, poder trabajar de manera activa con los padres y con el colegio. O sea, el terapeuta tiene que ser
siempre digo como esta metáfora de una camioneta 4x4, que se meta en todos lados, en el barro, en la arena, en la ruta, en todos lados. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar activamente con el colegio, brindar información, pensar estrategias en conjunto, y poder trabajar mucho con la familia, ¿sí? O sea, en realidad los mejores terapeutas tienen que ser los padres, no los terapeutas, sea quien sea. O sea, los terapeutas somos transitorios, accidentales y duramos un rato en la vida de todos los consultantes y de las familias. O sea, pasamos un tiempo o después las familias consultan con otro profesional o se aburren o les damos el alta o digamos vamos y venimos, estamos y dejamos de estar. Los más importantes que digamos, tienen que tener herramientas son los padres. Por eso es tan importante que el terapeuta pueda compartir las herramientas que ve en la consulta con la familia. Esto es fundamental. O sea, esta situación de que el nene va a psicoterapia y los padres no tienen ni idea de qué hacen, cómo lo hacen, en qué pueden ayudar, cómo pueden trabajar en casa, es raro, digamos, o por lo menos personalmente dentro de este abordaje no suele suceder esto, porque lo que importa no es tanto la conducta en el consultorio, sino en el ámbito natural de los chicos, en la casa, en el colegio, en el club, con los amigos. Eso es la vida de un nene, no es lo que uno ve en un consultorio que es totalmente artificial. Y bueno, estos a grandes rasgos y de manera muy sintética. Entonces, ¿qué es el Tourette? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuándo inicia? ¿Cuáles son las características asociadas? ¿Cuáles son los tratamientos actualmente más investigados que, como les dije, presentan limitaciones? De hecho, si uno ve los protocolos, por ejemplo, lo que los protocolos ven es que, no sé, los tics están primero, antes de empezar el tratamiento, de 1 a 10 están en un 10. Con la aplicación del tratamiento bajan a un 6. O sea, tampoco es que bajan a un 1. Pero bueno, por ejemplo, esos 4 puntos hace, por ejemplo, que este nene que les dije pueda estar en una misa en vez de, digamos, estar gritando todo el tiempo. ¿Me explico? O sea, lo que uno hace es intentar dar herramientas para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que les dije. Esta es la tapa del libro. Si después lo quieren tener, digamos, bájenlo. Así que bueno, esto es un poco, a grandes rasgos, la presentación sobre esta temática. Así que bueno, si les parece, vamos a las preguntas. Acá Mariana refiere con la maduración del cerebro, con el paso del tiempo, algunos rasgos disminuyen, es una pregunta. Sí, Mariana, esto que decís es muy importante, por eso es tan lindo trabajar con niños, o sea, por eso es que me gusta tanto y me apasiona tanto el trabajo con niños. Nacho, perdón, deja de Sí. compartir, así nos podemos ver todos. ¿Cómo no? ¿Y qué les iba a decir? Bueno, yo después tengo preguntas también, ¿eh? Vamos. Ay, perdón. ¿Vos me podés sacar la autorización de compartir para ver Dale, cómo era? dale, yo voy, vos seguir Así no. respondiendo. Listo, ¿Ya está? ya está. Ah, perfecto, perfecto. Bueno. Stop share, ahí está, listo. Ahí yo lo toqué. Bueno. Bueno, esta pregunta que decís, Mariana, es súper interesante porque hay que tener muchísimo cuidado, porque por ahí uno ve a un nene a los 8, a los 10 o a los 14 y es totalmente diferente. Tengamos en cuenta que en la pubertad hay una poda neuronal. O sea, y los niños es como un bosque, ¿no? Que se poda y vuelve, y hay un montón de generación de nuevas neuronas y demás, que uno eso nunca lo tiene que subestimar. Por eso, a mí, a ver, hasta ahora en mi experiencia, la verdad que no vi chicos a largo plazo que hayan tenido un deterioro terrible por el Tourette. Me pasó, creo que hasta ahora nunca me pasó de ver un... De hecho, me pasó con consultantes que empiezan una carrera universitaria o consiguen un trabajo, o la verdad que
me parece que tiene mucho más que ver con el componente más social de cualquier condición de cualquier persona que la condición en sí. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, a veces las limitaciones están mucho más desde cómo la sociedad integra en la comunidad a alguien que la condición en sí. Eso me parece que a veces es lo más limitante a futuro en cualquiera de nosotros, no solo en el Tourette. ¿Sí? Pero hay innumerables ejemplos de personas que pueden convivir con el Tourette, se amigan con el Tourette, que es algo súper importante a veces, lo digo así en criollo, de poder trabajar, porque vemos muchas veces que hay niños o familias que pelean o quieren controlar algo, que a veces queriéndolo controlar, el sufrimiento aumenta mucho más. ¿Sí? O sea, siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo a ustedes les ruego que no piensen en una jirafa blanca, ¿qué es en lo primero que van a pensar? En una jirafa blanca. Bueno, con todo lo que nos pasa, muchas veces pasa esto. Cuando uno les pide, basta, basta los tics, cortala, no hagas más, bueno, esto aumenta mucho más. Entonces ahí uno, por lo menos, esta primera intervención tan básica a veces es muy saludable, porque uno intenta, a ver, no que por esto pasa lo que les voy a decir, pero uno básicamente a veces lo que intenta es reducir los intentos de control por parte de los chicos y de las familias. ¿Sí? Bueno, no sé, me fui medio por las ramas con la respuesta, pero sí, tiene mucho que ver, Mariana, lo que comentás. De hecho, fíjate que no es casual que la intensidad de los tics disminuye después de los 16, 17 años en el 85-90% de los casos. Lo cual, eso también es súper importante de ser cautos y a veces no generar pronósticos catastróficos que muchas veces no existen. ¿Sí? Bien. Hola, mi hijo Ciro, que tiene 10 años, hace 2 meses. La verdad que es buenísimo esto del chat, ¿eh? Es como muy, muy práctico. Así voy respondiendo una por una. Hola, mi hijo Ciro, que tiene 10 años, hace 2 meses, le diagnosticaron síndrome de Tourette, hizo muchas preguntas, angustias, tiene mucho calor por momentos. Bueno, a ver, yo la verdad que de manera individual va a ser un poco difícil responder dudas, porque me parece hasta inclusive un poco responsable, ¿sí? O sea, yo siempre voy a hablar en términos genéricos, no voy a hablar de cada caso en sí. Pero bueno, esto tendrán que poder, quizás consultarlo con algún profesional y ver un poquito cuál podría ser el abordaje de esta situación. ¿Es hereditario? ¿Todos los hijos que tenga van a desarrollar síndrome de Tourette? Muy buena pregunta. Hay, a ver, no solo del Tourette, sino de otras características que aumentan la predisposición. Por ejemplo, papás con por ahí diagnósticos compatibles con TOC o con características más impulsivas, aumentan la predisposición a tener Tourette, como también así los padres que tienen Tourette. Esto no es así, o sea, puede pasar como no, ¿sí? Si bien aumenta más la predisposición, esto no quiere decir que los hijos presenten las mismas características. De hecho, nos pasa que si pensamos en nuestros padres, compartimos muchas características de temperamento con ellos, pero a veces no tenemos los mismos rasgos que tienen ellos. Tenemos similitudes. Lo mismo pasa con el Tourette. Pero sí, es algo muy importante tener en cuenta en las entrevistas. O sea, porque aumenta más la predisposición, pero no es algo causal. Sufren por lo emocional a futuro por su estado de ánimo, ya que cambió mucho. Bueno, por eso, o sea, como comentaba antes, acá habría que también hacer un análisis mucho más exhaustivo con respecto al funcionamiento afectivo. Recuerden, como vimos en el iceberg, que puede haber otras características asociadas a los tics, ¿sí? Bien, si bien no hay pruebas científicas, hay pruebas prácticas de remisión por aceite de cannabis. Bueno, digamos, esto, como les decía, hay guías que por el momento no lo tienen como un tratamiento prioritario.
De hecho, me pasó con muchos chicos que por ahí tuvieron abordaje con cannabis, a algunos les hizo muy bien, a algunos les hizo muy mal y a algunos no les hizo nada. Digamos, esto hay que tener mucho cuidado de generalizar, porque bueno, son controversiales un poco por lo menos los resultados de las guías que yo pude leer. Después, si hay otro estudio que diga lo contrario, bueno. Bien, ¿se puede medicar desde que comienzan los tics como para controlar y evitar que sigan avanzando o cambiando los tics o es imposible? A ver, a veces esto depende de la severidad y la disfuncionalidad. Digamos, si hay nenes que tienen conductas autolesivas por los tics, bueno, o, insisto, que tienen otras características que se asocian, que tienen una marcada intensidad, por ejemplo, nenes con muchísima impulsividad, con muchísimo nivel de ira, que dura mucho tiempo, con mucha frecuencia, que se dificulta mucho la escolaridad. Bueno, uno ahí tiene que pensar quizás en una interconsulta y ver qué es lo que dice el psiquiatra infanto-juvenil. Se recomienda el fármaco haloperidol, ¿puede provocar rigidez muscular? Bueno, esto prefiero que lo responda mejor Nico, ¿sí? Prefiero no meterme en ese tema. Bien, Silvina, yo tengo 2 hijos, uno no tiene y el otro sí. Bueno, tal cual. Acá Silvina, o sea, es un ejemplo de lo que yo comenté antes, ¿sí? O sea, fíjense cómo puede haber predisposición muchas veces, o sea, aumenta la predisposición, pero puede pasar como no. Pero sí es un antecedente importante a tener en cuenta. Mike, ¿el síndrome altera algún grado mental del paciente? Bueno, por eso, esto depende, a veces uno se puede dar cuenta en la evaluación clínica cuando hay ciertas características que interfieren en el funcionamiento cognitivo, por ejemplo, la alteración de la atención, la alteración a veces de las funciones ejecutivas como les expliqué antes. Bueno, todo esto hay que evaluarlo mejor con una evaluación neurocognitiva, como para decir de manera objetiva qué tan alteradas están otras funciones en el funcionamiento mental, por decirlo de algún modo. Pero bueno, a veces uno lo puede, digamos, se puede dar cuenta en la entrevista y sugerir una evaluación neuropsicológica para tener una mayor objetividad. Claro, y nosotros como padres no tenemos. Bueno, a ver, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Perdón que interrumpa. Lo que pasa es que quiero hacer Sí, una pregunta puntual y no puedo ponerlo en el chat. Dale, Alejandra. Sí, ¿qué tal? Mira, Fabricio tiene 15 años. Él empezó a los 7 con tics motores y ahora está con fónicos. Pero él no está diagnosticado. Pasé por un montón de médicos, neurólogos, bueno, hicimos una terapia con un psicólogo por trastornos de ansiedad, pero él no está diagnosticado. Yo quiero saber cómo llegó al diagnóstico. ¿A través de quién? ¿De un neurólogo? ¿De un psicólogo? Muy buena tu pregunta. Mirá, yo por las dudas estoy copiando todas las preguntas y las voy a pegar en un Word. Por si se corta la charla, después las voy a retomar. ¿Sí? Perdón que te dije esto, pero bueno, por las dudas para que se queden tranquilos y no vuelvan a escribir todo después. Perdón, bueno, nos quedan 9 minutos. Acuérdense que tenemos que esperar 4 para entrar otra vez. Dale. Bueno, trato de ser sintético con Alejandra. Mirá, el Tourette lo puede diagnosticar cualquier profesional matriculado en salud mental. O sea, no es privativo de un médico, digamos. Lo puede diagnosticar un psicólogo, lo puede diagnosticar una psicopedagoga, lo puede diagnosticar un neurólogo, lo puede diagnosticar un psiquiatra infanto-juvenil, lo puede diagnosticar un pediatra, digamos, ¿por qué no? Es poco frecuente que a veces se tenga conocimiento sobre esto, pero a ver, a veces los papás dicen, bueno, voy al neurólogo para que me diga la posta de lo que pasa. Bueno, a veces, digamos, hay formación en el síndrome y a veces no, como todos. Claro, pasa eso. Claro, pasa eso. 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 Pasa eso.
empecé con el pediatra y el pediatra lo primero que me dijo es no le des bolilla, no pasa nada, y me pasó de otros profesionales también, entonces nunca me lo diagnosticaron. Hasta él tiene una resonancia magnética del cerebro que dio No. perfecta. Bueno, Alejandra, pero tal cual. O sea, no hay. Alejandra, perdón Nacho, ese es el paso que tuvimos todos con nuestros pediatras. Claro, Así empezamos sí, todas las familias. sí. El tema es que no hay, o sea, no hay ningún estudio de cerebro, por decirlo de una manera, de imagen que diga acá está el Tourette. O sea, de hecho no pasa con ningún diagnóstico en salud mental que haya una neuroimagen o lo que sea donde diga, mirá, lo que sí es muy importante es hacer una interconsulta médica para descartar otras causas médicas, ¿sí? Por ejemplo, hay un montón de otras características que es muy importante primero descartarlas. Pero ahora, el diagnóstico de Tourette en sí mismo es un diagnóstico clínico que se basa por el juicio clínico, que es básicamente lo que uno escucha, lo que uno ve y la información que uno va recabando, por información con el niño, la niña, los padres, el colegio, la familia. Perfecto. Entonces yo puedo sacar una interconsulta con un psicólogo o psiquiatra. Tal cual. Obviamente que digamos, esté especializado o tenga ideas sobre el tema, ¿sí? No, digamos, básicamente esto, ¿sí? De hecho, bueno, a uno le pasa muchas veces que hay muchas cosas que no conoce o que no está formado y dice, bueno, mirá, por ahí pienso en tal profesional que te puede ayudar mucho mejor que yo. No sé, yo en todo lo que es trastorno bipolar, es un diagnóstico que, si bien puedo ver algunas características, no me especializo en tratarlo. Entonces, bueno, digo, mirá, prefiero que esto lo trate otro profesional porque yo no soy competente en esto, ¿sí? Perdón Perfecto. que me meta. También tenés que tener cuidado. Hace mucho tiempo, Ale, que estás transitando esto para encontrar un diagnóstico. Y volver a pedir turno con un psicólogo para que te diga es emocional, no, me parece que ya a esta altura, después de que hayas pasado tanto tiempo y de que hayan pasado tantos estudios, bueno, para tener un diagnóstico certero, acudir a un lugar que sabes que la van a tener clara, ¿sí? Porque si no van a empezar a pasearte otra vez por todos lados. Y ya Disculpa no... que me meta, a lo mejor que puedo contar mi ¿Quién experiencia. habla? ¿Silvina? Silvín, Ah, sí, sí. ya que me pongo la camarita. Estoy. A mi hijo Juan lo vio el neurólogo, lo mandó al Fleni de Escobar, que se llaman unos estudios de día, que durante toda la semana tiene que ir por las mañanas, donde lo ve un fonoaudiólogo, un psicopedagogo, un terapista ocupacional con orientación sensorial y un clínico. O sea, una vez que le hicieron toda esa semana de estudios, ahí saltaron varias cosas, se lo volvió a llevar los estudios al neurólogo y ahí fue cuando lo vio y le detectó el síndrome. Pero no fueron estudios invasivos ni clínicos, sino más bien desde el lado conductual, desde el lado de la parte sensorial, desde el lado de la fonoaudiología. Bueno, por ejemplo, en fonoaudiología había dado perfecto, pero en la parte de TO y en la parte del tema de tics y demás, y se lo detectaron de esa manera. Como, no sé si le puede llegar a ayudar el dato, pero... Sí, perfecto. Si me lo queréis pasar por el chat, anoto. A ver si puedo hacer una consulta. Gracias. Bueno, no, por nada. Sí, eso es lo ideal. Nada, estos encuentros, estos de algo que siempre transitamos por lugares que muchas veces nos tienen de aquí para allá sin ninguna respuesta. Nuestra ansiedad como mamás o papás aumenta porque nadie nos da una respuesta. Nosotros seguimos viendo a los chicos que va cambiando, que no sabemos qué tienen, que ellos mismos quieren saber qué les pasa y no tenemos una respuesta para darles. Entonces, para primer diagnóstico yo creo que tenemos que ir a lo seguro, chicos. Después, para el tratamiento, buscamos otra serie de cosas. Nacho, también me gustaría que nos cuentes y nos expliques muchas preguntas que he tenido de familias recién diagnosticadas. Es, no sé, comparten una fiesta familiar y los chicos no hacen tics.
Entonces, algún familiar, hermano, abuela, tío, primo le dice, ah, ves, te lo hace a vos, porque está tratando de claro. manipularte, entonces te lo está haciendo a vos. ¿Ves que conmigo no lo hace? Entonces, ya No. como familias tenemos una angustia tan grande que encima, en vez de sentir en apoyo, sentimos más presión porque nadie nos cree que a nosotros nos están haciendo. Como nosotros, No, de desde hecho, papás, sí, sí, para sí. que la termino. Como papás podemos educar, psicoeducar a nuestra propia familia para que ayude, colabore en esto de que es imposible, que va a haber días que no va a tener un solo tic, como en la escuela a veces no hace un solo tic, entonces también nos cuesta que el docente nos crea que sí tiene síndrome de Tourette. Pero ¿qué pasa en casa cuando vuelven? ¿Cómo manejamos nosotros como familia esos ataques de ira fuertísimos que tenemos en casa? ¿Qué hacemos? Lo encerramos, le lavamos la cara con agua fría, lo retamos, le ponemos límite, no le ponemos límite. O sea, esas son cosas que me gustaría, cuando nos volvemos a reconectar, porque ya se está a punto de cortar, que al margen de que piensen otras preguntas ustedes, me parece que estas son consultas que me hacen permanentemente las mamás o los papás, porque son actitudes de nuestros hijos que no podemos comprender, actitudes de nuestras familias que a veces no comprendemos, y cómo ayudamos a que también ellos los ayuden, ¿entendés? Y estemos todos en una armonía hasta llegar a encontrar una convivencia entre todos de que sea mucho mejor. Esto creo que, no sé si solo para las familias nuevas, recién diagnosticadas, hay muchas No, familias para que ya todos. tenemos hijos atrás que siguen teniendo de vez en cuando iras y ataques, y ya no son tan chiquitos, y son más grandes, cómo lo manejamos, cómo ayudamos, pero principalmente nosotros en casa, como papás, cuando llegan de la escuela y se brotan absolutamente por algo que estuvieron todo el día sosteniendo y explotan en casa, ¿cómo como papá le pongo el límite? Que entienda que es un límite, pero a su vez dejo que descargue esa ira sin que pase nada, sin que se lastime, sin que lastime a otros, sin que sea tan duro. Y cómo después que haya pasado esa ira, puedo conversar para hacer que entienda que lo que pasó no lo puede controlar, pero que tampoco está bueno. ¿Me entiendo? Entiendo lo que, o sea, ¿entendés?